Mi nombre es Valeria, y lo que estás a punto de escuchar es una historia que cambió mi vida. Lo que empezó como algo tan trivial como una entrega, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Un encuentro que, si me hubieras preguntado hace unos meses, jamás habría imaginado que sucedería. Pero aquí estamos. Si te está gustando este relato hasta ahora, no olvides darle like y suscribirte para escuchar más historias como esta. La tarde estaba tranquila, como cualquier otra tarde. Marco, mi esposo, aún no había llegado a casa. Y yo, bueno, estaba acostumbrada a esta rutina. Siempre era la misma historia. Él trabajando, yo ocupándome de lo que quedaba. Una vida que parecía perfecta a los ojos de los demás, pero que en realidad estaba vacía de algo que yo no podía identificar. Algo me faltaba, pero no sabía qué era. ¿Será que ya no me sentía viva? ¿Será que me había dejado llevar por la monotonía? Pensé que a lo mejor necesitaba algo de emoción, pero me parecía imposible. De pronto, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era él, Carlos, el repartidor. No era la primera vez que lo veía, pero esa tarde algo se sentía diferente. Tal vez era la lluvia que caía afuera, o tal vez era que, después de tanto tiempo, me había dado cuenta de lo vacía que estaba mi vida en ese momento. La misma rutina. Y entonces, él apareció. Carlos estaba parado en la puerta, con una sonrisa tímida, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Yo lo miré, y por alguna razón, no me sentí incómoda. De hecho, me pareció que lo conocía de toda la vida. Al menos, eso era lo que me decía mi cuerpo, aunque mi mente trataba de explicarse las sensaciones que comenzaban a surgir. En ese instante, sentí que todo a mi alrededor se había detenido. Tomé el paquete de sus manos, pero justo cuando iba a cerrar la puerta, algo me impulsó a decir algo diferente. Lo miré y, sin pensarlo mucho, lo invité a pasar. Carlos aceptó de inmediato. No sé si fue la forma en que lo miré o la simple amabilidad de un gesto. En cualquier caso, me sentí un poco tonta al invitarlo, pero no me arrepentí. Aunque mis pensamientos trataban de analizar lo que acababa de hacer, algo me decía que era el principio de algo inesperado. Carlos se acomodó en la sala mientras yo preparaba el café. La situación estaba cargada de algo extraño, algo que no sabría cómo describir. Sentí que había una especie de magnetismo, algo entre él y yo, aunque ni él ni yo nos atrevíamos a mencionarlo. La conversación se fue dando lentamente. Hablamos del clima, de la ciudad, de lo que hacía cada uno durante el día. Cosas triviales, casi inofensivas, pero de alguna manera todo parecía diferente. Carlos no era un hombre espectacularmente atractivo, pero había algo en él que me llamaba la atención. Su mirada, su manera de hablar, incluso su simple presencia. ¿Era mi mente jugando conmigo o algo estaba pasando? El aire entre nosotros se volvía más denso, más cargado de electricidad. Cada palabra, cada mirada se volvía más intensa. No podía dejar de mirarlo, y sentí que él hacía lo mismo. La incomodidad al principio desapareció, y algo comenzó a llenarnos de una curiosidad incontrolable. Me sentí viva, como no lo había hecho en mucho tiempo. Estaba distraída, sin saber si mi cuerpo me estaba diciendo algo, o si mi mente simplemente estaba tratando de encontrarle sentido a un momento que no tenía explicación. Si aún estás disfrutando esta historia, no olvides darle un like, suscribirte para más relatos como este, y comparte con alguien que también pueda disfrutarlo. De repente, sin saber cómo, nuestras manos se encontraron. Fue un año accidental, pero al mismo tiempo no lo fue. Fue como si todo hubiera estado esperando ese momento, como si, por fin, el destino hubiera decidido que ya era hora de que sucediera. Y lo que siguió
No fue nada accidental. Nuestros cuerpos se acercaron, y en un impulso que no pude frenar, lo besé. Fue un beso lleno de todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Un beso que me hizo sentir una oleada de emociones que hacía años no experimentaba. No pensaba, solo sentía. No podía controlar mi deseo, y parecía que Carlos tampoco podía. Estábamos entregados al instante, sin pensar en lo que ocurriría después. Nadie podría haberlo entendido, pero el mundo exterior dejó de existir en ese momento. Solo quedamos nosotros dos, y el deseo que nos consumía. El beso no fue algo pasajero, fue el inicio de algo que se fue intensificando a medida que pasaban los minutos. Nuestros cuerpos no podían mantenerse alejados, y el deseo que habíamos reprimido tanto tiempo salió a la luz con fuerza. Carlos me acariciaba con una suavidad que me dejaba sin aliento, y mi cuerpo respondía como nunca antes lo había hecho. Sentí que todo lo que había estado guardando por tanto tiempo, toda la frustración y el vacío de mi vida diaria, comenzaba a desmoronarse en ese mismo instante. ¿Cómo era posible que en tan solo unos minutos algo tan profundo hubiera cambiado en mí? ¿Acaso estaba dispuesta a destruir mi vida? ¿Todo lo que había construido con Marco por una simple aventura? A pesar del remordimiento que comenzaba a gestarse en mi interior, no podía dejar de pensar en lo que sentía. La pasión y el deseo eran abrumadores, y no me arrepentía de nada de lo que estaba sucediendo. Carlos no parecía preocuparse por las consecuencias, y su cuerpo reaccionaba al mío con la misma urgencia. La tensión entre nosotros era palpable, y cada toque, cada movimiento, parecía ser una invitación a rendirnos a lo que el destino nos había traído. Sin pensarlo, me acerqué a él, y nuestras bocas se encontraron de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más ardiente. Nos dejamos llevar por la corriente, como si el mundo a nuestro alrededor ya no existiera. Si esta historia te está atrapando, no dudes en darle un like, suscribirte para recibir más relatos como este, y compartir con tus amigos para que no se pierdan esta experiencia. El cuarto se llenó de susurros, de respiraciones aceleradas. A medida que los minutos pasaban, nos fuimos entregando por completo. Me sentí como si mi vida estuviera siendo arrancada de mis manos, como si ya no tuviera control sobre lo que sucedía. Cada segundo a su lado parecía más intenso que el anterior. Me estaba volviendo loca, pero de una manera que no podía explicar. No era solo deseo físico. Había algo más, algo que se estaba despertando en mí, algo que nunca había sentido con Marco. No supe cuánto tiempo pasó antes de que Carlos comenzara a desvestirme. Cada prenda que caía al suelo parecía llevarse un poco más de la persona que solía ser. Ya no estaba pensando en las consecuencias. Ya no importaba nada más. Solo importaba el momento, la necesidad de estar cerca de él, de sentirlo. Mientras estábamos juntos, una parte de mí, la racional, me decía que esto no estaba bien, que había cometido un error, pero la otra parte, la más primitiva, me decía que nunca me había sentido tan viva, que nunca había sentido un deseo tan genuino, y en ese momento no podía pensar en nada más. Cuando finalmente nos recostamos en la cama, sentí una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Habíamos llegado tan lejos, y aún no entendía qué había sucedido entre nosotros. No hubo palabras, no hubo promesas. Solo el silencio, pesado y lleno de significados no dichos. Carlos se vistió rápidamente, y yo me quedé allí, sola, con mi mente hecha un torbellino. Él me miró una última vez antes de salir por la puerta. Tan rápido como había llegado, se fue. Quedé allí, en silencio, sumida en mis pensamientos. El remordimiento me invadió, pero al mismo tiempo no pude evitar sentir que algo en mí había despertado. Algo que había estado dormido durante años. Algo que me decía que no quería regresar a la rutina,
a la vida sin emoción que había llevado hasta ahora. Si esta historia te ha tocado, dale like, suscríbete para escuchar más relatos como este y comparte con tus amigos. No olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas.